Bueno, buenas tardes. Hoy tenemos un caso. En este caso voy primero a presentar los antecedentes maternos porque tenemos la presentación del bebé intra y extraútero. En este caso vamos a ver los antecedentes maternos, que era una paciente de 25 años. Como antecedentes tenía 2 gestas, una cesárea. Sí, estaba domiciliada en el interior, en el Listobro del Valle, y tenía unos estudios de sus controles, donde no traía su screening, su ecografía de screening, no la adjuntaba, tenía una ecografía de las 18 semanas, que era normal, tenía un scan fetal hecha a las 21 semanas, que también era normal, y a las 35 semanas es derivada a Posadas por esta ecografía que presenta en esta última ecografía de las 35 semanas. Estos son los cortes que se puede visualizar la patología. Por estas imágenes son las que la derivan del Listoburo del Valle, si alguien quiere describir. Hay otros cortes. Si de Lofi a ninguno de los chicos se anima a escribir, pueden participar por el chat también. Intraútero hasta el bebé, estamos en 35 semanas. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes. Bien. Bien, por lo que estoy viendo en las ecografías, mirá, me impresionaría en celda o topografía o sea, estamos en el abdomen, ¿no? En los cortes abdominales, en topografía Sí. o celda renal izquierda, se ve una Sí. formación, digamos, ovalada, de paredes parcialmente definidas, hipocogénica, con un centro más anicogénico, más, más líquido, ¿no? El cual también presenta, digamos, como estaría definido, ¿no? Sí, perfecto. Digo, un importante tamaño, ¿no? Bueno, en este caso le pusimos el Doppler, se le puso el Doppler en realidad para que se vea que no tiene vascularización esa formación. Bueno, después de esta ecografía, que está bien en esa topografía izquierda, se ve esa formación heterogénea, ¿no? Como bien circunscripta. Se le cita a control. A las 39 semanas se ve estas lesiones nuevas. No sé si a alguien le llamó la atención algo. ¿Alguien se anima a describir? Marco, ¿querés contarnos algo de lo que ves? Por ahí se puede ayudar, vemos la pared abdominal, la lesión que habíamos descrito, como que está un poco más diferente, ¿no? Sí. En la imagen a la izquierda de la pantalla, ¿no? Me impresionaría que estamos en el hígado, ¿no? La flechita me estaría marcando dilataciones, Sí. puede ser vasculares o vía biliar. Lo que me impresionaría.
Y en la derecha, y parece una imagen de asa intestinal, o Sí, sí. digamos, colon Sí, así dilatado, distendido, ¿no? una distensión del colon, sí, perfecto. ¿Sí? Y es como más hiperecogénico, ¿no? Sí. Sí, de las paredes, sí. Bueno, el bebé venía tanto en peso, venía bien, el tema que él tenía un percentil, estaba en el 84 por la circunferencia abdominal, o sea, tenía un abdomen muy prominente, ¿no? El resto, tanto el Doppler como el líquido, venía todo normal. La única patología que tenía era esta formación y estos nuevos hallazgos en la semana 39. Después estos hallazgos, que eran las distensiones intestinales, la hiperecogenicidad intestinal, nace el bebé, va a la neo, por supuesto nace una cesárea de urgencia, y tenemos un nacido vivo femenino, ¿sí? Que tenía un adecuado peso para la edad gestacional y estaba en término. Al examen físico, teníamos a ese bebé que había nacido de urgencia con un abdomen prominente, estaba ligeramente distendido, era poco depresible y se palpaba la tumoración en el hemiabdomen izquierdo, ¿sí? Que corroboramos con el que teníamos con las ecografías anteriores. Entonces lo que primero se le solicita a la neo es una radiografía de tóraco abdominal, en realidad. ¿Alguien ve algo raro, le llama la atención a algo? Tenemos la ayuda de la ecografía intraútero. Y, digamos, lo que sería una radiografía abdominal de frente, en mi abdomen izquierdo, logro ver, me dirá si es cierto, como una imagen más densa, ovalada, que por ahí me hace pensar con la primera tumoración de información que vimos por ecografía, ¿no? Sí, Y sí. vemos la distribución de los gases, como para ahí pensar en la dilatación de las asas colónicas. Y como que están un poquito más desviados también Tal cual, más esos hacia gases el contralateral, al ¿no? medio, sí, tal cual. Tal cual. Y la lesión sí se ve como, no hay nada muy específico, pero como que se ve un silencio a nivel izquierdo, en ese flanco y fosa ilíaca izquierda, y como que se ve una lesión más con aumentada de densidad. Sí, sí, Bueno, tal cual. después, por supuesto que después de todos estos estudios que tiene, le piden la tomografía. Y en la tomografía, estos son los cortes más que se ve mejor la lesión. Yo voy pasando y después volvemos. Estos cortes tomográficos fueron de arriba hacia abajo, ¿no? Ahora vamos a volver. Ahí se puede ver más. Como que está más grande que esa última ecografía por la que nació, ¿no? Describirle más o menos. Bien, en la tomografía y siguiendo con los estudios que antes habíamos visto, se puede ver, ¿no?, una lesión hipodensa, ¿no?, de márgenes parcialmente definidos por momentos, que tiene ciertos tabiques finos, un poquito más hiperecogénicos internos, algunos completos y otros parcialmente, ¿no?, que se puede denotar un poquito mejor que está a nivel del abdomen, ¿no?, en la cavidad peritoneal, y que comprime el retroperitoneo, o sea, la celda renal como lateral está en el hemiabdomen izquierdo, ¿no? Eso también genera un efecto de masa con una dilatación de las asas intestinales, ¿no?, y un desplazamiento hacia contralateral de las asas colónicas. Sí, perfecto.
Otra cosa por ahí que ves en esta última imagen es bien, se ve dentro de la lesión, ¿no? Que no es tan líquida, homogénea, sino que tiene... Sí, pareciera, ¿no? Como unas pequeñas microcalcificaciones, puede ser, áreas un poquito más espontáneamente densas. Para mí son medio más microcalcificaciones. Sí, ¿no? Sí, sí. Podría ser si eso fue lo que se planteaba en el momento de la descripción del estudio. ¿Algo más para agregar en los coronales? Ahí se veía bien, viste, como esa lesión más hipodensa, pareciera de tener tabiques internos, este aumento de la densidad como calcificaciones, o al menos espontáneamente denso. Muy bien. Bueno, los diagnósticos diferenciales que nos podemos plantear ante estos hallazgos que tenemos las ecografías desde el bebé adentro, pensando, acomodándonos, primero es que es un feto femenino, o sea, en realidad es un bebé femenino, eso es, ya podemos Discúlpame, disparar. si Sí, nosotros medimos la lesión, la densidad, ¿qué densidad nos da? líquida. Ah, perfecto. O sea, fija, nos daba líquido en unas partes y en la que está de la densidad más alta de cálcico daba mayor densidad, pero era predominantemente líquido. Bueno, ante estas lesiones, ante estas imágenes, perdón, los diagnósticos que se plantearon, habíamos dicho que tenemos que separar primero pensando que es un bebé femenino, al que las lesiones y cerca de qué órganos contacta o qué órganos están, ¿no? Se pensó en riñón, se pensó en intestino, se pensó en un tumor de ovario también, ¿no? Entonces acá, como decíamos, primero hay que ver en qué cuadrante estamos, antes las lesiones que habíamos encontrado, y empezar a pensar para ir desglosando de a poquito. Tenemos que tenemos el cuadrante izquierdo, y en nuestros casos se pensó en un teratoma, se pensó en una duplicación intestinal, y también se pensó en el quiste de ovario, ¿no? Bueno, para repasar un poquito los diagnósticos que pensábamos nosotros mientras se informaba esta tomografía, estas son las imágenes características del teratoma. Vemos que es una lesión más bien prominente, que tiene múltiples septos internos, mucho más gruesos de los que nosotros teníamos. Nosotros teníamos unos septos mucho más finos, casi invisibles por algunos momentos, ¿no? Y es una lesión mucho más voluminosa. Después tenemos el quiste de duplicación intestinal, que vemos que es un quiste de una pared mucho más gruesa, mucho más, más neto, ¿no? Que tenemos esa hipodensidad interior, que esto sería la pared intestinal, el quiste de duplicación intestinal. Uno solo, nosotros teníamos una formación bien heterogénea, esto es un contenido más homogéneo. Entonces, ¿qué hallazgos quedamos al final? Porque estábamos en qué era. Entra cirugía al bebé, que quiero agradecer que la doctora Carballo fue muy, muy gentil y me facilitó las imágenes quirúrgicas. Lo que vemos acá en esta foto es las asas intestinales, como habíamos dicho que tenía la dilatación, ¿se acuerdan? En la primera ecografía. Esta es la dilatación de las asas necrosadas, se puede ver bien el color necrosante, acá la unión del sano con el necrosado, y acá tenemos como una imagen o una formación de paredes, no es ni necróticas, más que nada chocolatada. En esta se puede ver, acá vemos el pedacito de intestino sano, el necrosado, y acá bien adyacente es esta formación. Esa formación es un quiste. Y al final se llegó al diagnóstico de que la patología de nuestro paciente era un vólvulo del sigmoides intraútero por un quiste mesosigmoides.
Bien, para repasar, si bien es una patología rarísima, me decía la cirujana que ella en sus años, de sus 13 años de cirugía, era la primera vez que lo veía, por eso estuvo bueno, justo teníamos todas las imágenes, todo el seguimiento. Más o menos, hasta la bibliografía hay poca, se leyó más que nada artículos de presentaciones de casos aislados. Bueno, los quistes mesentéricos, como sean, son lesiones que se mencionan poco en la literatura. Es una alteración en la formación, en el desarrollo del tejido linfático. Cuando da clínica se da masa palpable o las complicaciones, como en nuestro caso, la torsión, o puede haber hemorragias o rupturas. El vólvulo del sigmoides ya había sido reportado en el 96, y es un quiste que se va a comportar como eje para la torsión del mesosigmoide. Entonces, el abdomen agudo secundario a complicaciones por un quiste mesenterio, habíamos dicho que es muy raro. Y el tratamiento, generalmente de elección, es, por supuesto, la resección del quiste y de la parte necesaria, como en nuestro caso, el pedacito de intestino necrosado. Bueno, estas son las pocas literatura o casos que se encontraron. Y quiero agradecer especialmente a la doctora Luque, que es la que me accedió, pudo dar las ecografías de los seguimientos prenatales, a la doctora Carballo, que fue la que operó la criatura, y la doctora Báez, que era la obstetra de la paciente. Bueno, muchas gracias, Verónica. Muy lindo el caso. No sé si alguien tiene alguna pregunta, quiere agregar algo, si no pasamos al otro casito. Bueno, Sí, Juliana. una consulta. Lo del hígado, ¿estamos en lo correcto? ¿Era una dilatación, ¿no? O de la vía biliar intrahepática, o lo que veíamos a nivel de... Intestino, hiperecogenicidad intestinal. ¿Y la de la derecha? Izquierda, perdón. Esas eran las ecogenicidades intestinales. Ah, no, porque como mi compañero había descrito como una dilatación a nivel del parénquima hepático, que podría ser como vía biliar y demás, como quedó en eso, pensé que estaba en lo correcto. No, Su interpretación. era todo intestino. No me Ah, acuerdo en qué lugar. La Había uno que se flechita. veía bien la dilatación, sí. La flechita que decía tu compañero era lo que Verónica quería mostrar, era la hiperecogenicidad del intestino. Bien, bien, bien. No era entonces bien. No Muy era interesante el hígado. caso. No era hígado. Claro, no era hiperecogenicidad de las asas, y después en el otro corte se veía bien la distensión de esa asa intestinal, ¿no? Perfecto. Un caso bien raro. Bueno, Juliana, ¿querés compartir tu presentación? Juliana. No se escucha. ¿Ahí se me escucha? Ahora sí. Ah, bueno.
Buenas tardes, mi nombre es Juliana Gref, soy médica residente de primer año del Hospital Madariaga y voy a dar el Ateneo de hoy. Bien. Bueno, en el Ateneo de hoy voy a presentar un caso de una paciente que se llama Olivera Analía, que tiene 49 años de edad, ingresa cursando el tercer día de distensión abdominal, catarsis negativa de 70 horas de evolución, asociado a dolor abdominal en hipogástrico. La guardia le solicita como primer estudio, por imágenes, una tomografía de abdomen, sin contraste endovenoso, pero con contraste oral. Vamos a pasar a mostrar el video. No sé si alguien se anima a describir o le llamó la atención algo. ¿Querés pasar de nuevo el video? ¿Les llama algo la atención? Bueno, a ver si alguien se anima a escribir algo. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas. Bueno, me dijiste que tenía contraste oral nomás, ¿no? A mí me impresionó un poco la mucosa del estómago. Capaz faltaba un poco de distensión, pero aparentaba como que estaba muy engrosada. Eso es lo que más me llamó la atención. Bien. Juliana, ¿nos podés recordar un poco el motivo de consulta de la paciente? La paciente consultó por distensión abdominal, catarsis negativa de 70 horas de evolución y dolor en hipogastria. Esa es la única clínica positiva que tiene. Voy a pasar de vuelta el video. Fíjense un poquitito más en las asas intestinales, yeyuno, ilio. Silvana, ¿querés agregar algo? ¿Tenés algún resumen de las imágenes más características, Juliana? Estos son cortes axiales de la tomografía que estábamos mirando recién.
Belén Carrizo. Buenas tardes. Se puede ver también, a pesar de que bueno, tienen contraste, que las asas delgadas están distendidas, las distales, yeyuno ileal sobre todo. Pero las paredes impresionan en general no estar engrosadas, digamos. Bueno, lo que nos debería llamar la atención en principio es la disposición de las asas. Es decir, las asas yeyuno-iliales están dispuestas predominantemente en el abdomen, en el hemiabdomen derecho, y las asas colónicas se disponen en el hemiabdomen izquierdo. Y miramos este corte, que es más caudal, del hemiabdomen inferior, en lo que corresponde al anillo pélvico, se nota un poco mejor la disposición, es bastante marcada. Acá se ve lo que son las asas del intestino delgado, bien hacia el hemiabdomen izquierdo, derecho, y el del colon hacia el lado izquierdo. Y las estructuras están bien, no se encuentran dilatadas, ni se ven engrosamientos. Una vez que tenemos esto, que es lo más notorio, claro, podemos empezar a recorrer la tomografía y vamos a ver que por ejemplo, el ciego termina y se dispone prácticamente en la línea media, ligeramente hacia parasagital derecho, donde se denota bien la unión iliocecal, tanto en el corte axial como el coronal. En el corte coronal, que es un poco más representativo, vemos parte del colon transverso que se va hacia lo que es el ángulo hepático, y también parte del ciego que se denota muchísimo mejor que en el corte axial, la unión iliocecal. Nos tiene que llamar la atención que no está en su disposición habitual, que es la fosa ilíaca derecha. Bueno, para complementar este estudio, se le solicita una angiotomografía de abdomen y pelvis, donde vamos a pasar dos planos, un axial y un coronal. Este es el corte axial. Y este es el corte coronal. Bueno, ¿alguien quiere agregar algo más de lo que veníamos diciendo? Silvana. Ahora en este corte coronal se ve lo que venías diciendo,
que las asas delgadas tienen como un predominio en hemiabdomen derecho, ¿no? Se nota muy claro que están a predominio de hemiabdomen derecho y que el colon está del lado izquierdo, predominantemente. Bien, ¿alguna otra cosita más? ¿Puedes poner los axiales? Sí. Ahí están los cortes axiales. Bueno. Bueno, ¿alguien más quiere agregar? Bueno, está bien lo que comentó la colega. Remarcando lo anterior, las asas de intestino delgado están más hacia el hemiabdomen derecho y las del colon hacia el lado izquierdo. Y en este corte se ve cómo el ciego termina prácticamente a nivel del ombligo. Bien. Otro hallazgo que se debe resaltar en estos pacientes es la disposición del ángulo de Treitz. Más allá de que este no es el método ideal para evaluarlo, podemos seguirlo y ver cómo el ángulo está en la línea media a nivel parasagital derecho. Se denota mejor en lo que es el corte coronal que en el axial. Si vemos este esquema, vemos que normalmente el ángulo se dispone hacia parasagital izquierdo. En nuestro paciente se encuentra ubicada de esta manera, más hacia lo que es la línea media. Ahora pasando a lo que es la angiotomografía propiamente dicha, teniendo en cuenta todos los hallazgos antes descrito, debemos prestar principal atención a lo que es la arteria mesentérica y su vena homónima. A nivel proximal de la arteria mesentérica superior, vemos cómo se invierte la relación con la vena, la cual la vena se ubica a la izquierda y por encima de la arteria. Y si miramos el calibre, está ligeramente aumentado de tamaño. Seguimos un poquitito el recorrido más hacia los cortes caudales y vemos que gracias a lo que es la grasa peritoneal se visualizan mejor estas estructuras. Teniendo en cuenta todo lo que veníamos hablando, ¿qué posibles diagnósticos se plantean? ¿Piensan en alguno? ¿Tienen algo en mente? ¿Puede ser una malrotación intestinal? Exactamente. El diagnóstico al que debemos llegar, o el primero que tenemos que pensar, es una malrotación intestinal. Bueno, vamos a desglosar un poco este tema. Debemos iniciar recordando las etapas de embriogénesis de las asas intestinales, donde durante la cuarta semana se produce una herniación, siendo la arteria mesentérica la que actúa de eje, dividiendo al intestino en dos porciones, una craneal o duodeno-yeyunal y una caudal o secocólica. En estas instancias el intestino se alarga y rota 180 grados sobre el eje, en sentido contrario a las agujas del reloj.
En una segunda etapa, que ocurre durante la semana 10 y 11, estas asas intestinales que se herniaron retornan a la cavidad abdominal. La primera porción que va a retornar es la duodeno-yeyunal, la cual va a sufrir una rotación de 270 grados. En una tercera etapa, o tardía, que ocurre en la semana 12, estas asas se fijan las capas del mesenterio a la pared posterior y se fusionan con el peritoneo parietal. Dentro de las malrotaciones intestinales debemos saber que existen diferentes tipos. Y vamos a tratar de localizar a nuestro paciente en alguna de ellas. Las de tipo 1A son aquellas que no sufren rotación. Las de tipo 2 es donde se afecta principalmente el duodeno, ya sea porque no rota o lo realiza en sentido inverso. Las de tipo 3 es donde no rota el colon o se produce una falla en la etapa tardía de fijación. Vamos a ver algunos ejemplos. En este corte axial, por ejemplo, vemos la arteria mesentérica marcada con un asterisco, por delante de la misma vemos el duodeno y hacia atrás el colon transverso. Esta disposición no se cumplía en nuestro paciente. Este es un ejemplo de una malrotación intestinal tipo 2B, donde tanto el duodeno como el colon rotan en sentido inverso. En este corte coronal hemos señalado con asteriscos lo que son el ángulo hepático y esplénico del colon, que se localizan en el hemiabdomen inferior. Es un ejemplo de malrotación tipo 3B, donde se afecta la fijación. En estos cortes vemos señalados con flechas hernias internas, las cuales corresponden a un tipo 3D. Aprovecho para recalcar que en diapos anteriores dijimos que las estructuras internas del paciente no se encontraban dilatadas ni tenían ningún tipo de engrosamiento, lo cual nos induce a pensar en que no existen complicaciones que son propias de pacientes que presentan esta patología, como ser obstrucción del intestino medio o vólvulos. Volviendo a un análisis más global de toda la clasificación, teniendo en cuenta las características de nuestro paciente, podemos decir la que más se corresponde es la de tipo 1A. Fíjense en esta tomografía cortaxial, cómo las asas del intestino delgado se encuentran en el hemiabdomen derecho, las del colon del lado izquierdo, y bueno, esas son las características que se corresponden con nuestro paciente. También vemos el ciego localizado hacia la izquierda y los puntos de fijación del mesenterio no se hallan próximos entre sí. Todos estos puntos nos hacen pensar en que nuestro paciente tenía una malrotación intestinal tipo 1A. Por último, para ir concluyendo, presentamos un reporte de caso de una paciente de 29 años que tenía una clínica muy similar a la nuestra, se presenta cursando distensión y dolor abdominal, y en el corte axial de esta tomografía de abdomen vemos cómo se encuentra invertida la relación arteria-vena mesentérica. Y bueno, la disposición de las asas, que reiteramos, las asas intestinales de intestino delgado en hemiabdomen derecho y las del colon en hemiabdomen izquierdo. Como conclusión, podemos decir que la malrotación intestinal puede definirse como el fallo de la rotación y fijación normal del intestino medio durante el desarrollo fetal. Abarca una gran variedad de anomalías de la rotación y fijación intestinal, en cuyo diagnóstico las imágenes de adquisición digital juegan un papel fundamental. La tomografía parece ser confiable para el diagnóstico, a pesar de que el tránsito gastrointestinal continúa siendo el gol estándar. Que bueno, nuestra paciente no contaba con una seriedad. Para ver la unión duodeno-yeyunal en una posición anómala. En nuestro caso solo se realizó el estudio tomográfico. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Juliana. Yo te hago una consulta. ¿La paciente tenía antecedentes de dolores abdominales crónicos o esto fue un hallazgo?
¿Cómo fue la presentación? No contamos con ese dato en particular, o sea, la paciente se presentó a la guardia cursando el tercer día de distensión abdominal y catarsis negativa, que fue lo predominante, y refirió que se acompañaba de dolor en hipogastrio, pero no era un dolor Crónico. característico ni crónico. Fue un hallazgo. ¿Y saben qué conducta se tomó con la paciente? Y al no tener distensión abdominal ni presentar características de complicaciones, solamente se toma una conducta expectante. Bueno, muy lindo caso. Felicitaciones. No sé si alguien quiere consultar más del caso, quiere bueno, no hay dudas. Nada para agregar. Bueno, muchas gracias Verónica y Juliana por los casos, muy lindos. Próximamente tendremos la fecha para el nuevo Ateneo. Gracias a todos por participar. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.